Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar. Hemos tenido un poquito de problemas con la garganta debido a la gripe, así que esperamos ahora poder seguir avanzando en la ayuda que nos damos mutuamente en cuanto a nuestro estudio profundo de la Biblia. En esta ocasión vamos a hacerlo mediante la ayuda de la revista La Atalaya de noviembre del 2025, la que estamos usando ya por unas semanas. Lo que vamos a revisar es lo que nos corresponde para la semana del 19 al 25 de enero. El tema de este artículo es Jesús es un sumo sacerdote compasivo. Es el artículo de estudio número 46. El texto central de este artículo es Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El tema o resumen de este artículo es ¿por qué podemos decir que Jesús es un sumo sacerdote compasivo y de qué maneras nos ayuda hoy en día? Si hemos revisado ya el artículo, sabemos que tiene solo 16 párrafos, así que es bastante corto, pero por supuesto al considerar una reunión se va a extender por 1 hora. Nosotros solamente vamos a tener las sugerencias para comentar. No es un estudio de la Atalaya que reemplace la reunión, por supuesto, nada de eso. Veamos entonces los 2 primeros párrafos, la parte A. ¿Para qué envió Jehová a su Hijo a la tierra? Podemos decir por lo menos de 3 formas, o 3 razones. Jehová envió a su Hijo más querido principalmente para liberar a toda la humanidad de la terrible maldición del pecado y la muerte. Además, vino para deshacer por completo todo el daño causado por Satanás. Y también sus vivencias, es decir, lo que él iba a vivir como ser humano, eso lo iba a preparar mejor para ser un sumo sacerdote muy compasivo. Y una nota que tenemos aquí es que Jesús empezó a servir como sumo sacerdote desde el año 29 de nuestra era, después de su bautismo. Y se nos sugiere que podemos buscar información adicional en la Atalaya de octubre del 2023, en el artículo Aprecie el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Veamos ahora la parte B de los párrafos 1 y 2, que analizaremos en este artículo. Y aquí tenemos que leer Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. El texto dice: Durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió, y, después de haber sido perfeccionado, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Decía la parte B, ¿qué analizaremos en este artículo? Analizaremos cómo las experiencias que Jesús vivió en la tierra contribuyeron a que fuera perfeccionado, como dice el texto de Hebreos, para su papel. Veremos cómo esto lo capacitó para ser un sumo sacerdote empático, es decir, que sentía o siente lo mismo que los demás. Y es muy importante que entendamos y comprendamos esto, porque nos permitirá acercarnos a Jehová y orarle con total confianza, incluso cuando nos sintamos muy desanimados debido a nuestros pecados o debilidades. Pasamos al primer subtítulo: El Hijo más querido de Dios viene a la tierra. Párrafos 3 y 4. ¿Qué cambios afrontó Jesús cuando vino a la tierra? Y el párrafo empieza mencionando que si nosotros hemos vivido esto de mudarnos a otro lugar dejando a familias y seres queridos, Jesús tuvo que hacer en mayor escala esto, porque dejó su lugar tan destacado en el cielo, donde disfrutaba del amor de su Padre, para venir y vivir entre humanos imperfectos. Nació en una familia pobre, y poco después de nacer tuvo que huir a Egipto como refugiado porque el rey Herodes quería matarlo. Así que para él fue un cambio de vida drástico, completamente diferente a lo que él disfrutaba en los cielos. Veamos el párrafo 5. ¿Qué vio Jesús cuando estuvo en la tierra y cómo lo preparó eso para ser sumo sacerdote? Y debemos ver la imagen.
podemos ver que Jesús vio de cerca el sufrimiento, la enfermedad y hasta el dolor de perder seres queridos, como el caso de su padre adoptivo José. Al vivir esas experiencias como humano, pudo entender mejor los sentimientos, las frustraciones y penas de la humanidad, porque aunque desde el cielo lo veía, pero otra cosa es estando ya en la tierra y sentir en carne propia esa angustia, lo preparó para ser un sumo sacerdote mucho más compasivo. Y en la imagen tenemos ahí también la descripción que Jesús estaba pendiente de los sentimientos de las personas y le dolía profundamente verlas sufrir. Y aquí se describe cómo tiene que haber sido distinto para él tocar a esas personas enfermas, verles su angustia, sus lágrimas, sus peticiones, su lamento. Era totalmente diferente a para cuando él estaba en los cielos, donde veía lo mismo, pero no sentía en carne propia, no vivía en carne propia todo lo que estaba pasando a los seres humanos. El siguiente subtítulo, Jesús trata a las personas con empatía. La pregunta 6. ¿Qué nos enseñan las comparaciones que usó el profeta Isaías? Y debemos leer Isaías capítulo 42 y el versículo 3. No romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad él traerá justicia. Decía la pregunta 6, ¿qué nos enseñan las comparaciones que usó el profeta Isaías? Isaías comparó a los pobres y oprimidos con cañas quebradas y mechas que apenas arden. Estos son elementos que la gente puede considerarlos como inútiles en ese momento y también hasta hoy día. Pero estas comparaciones que usó Isaías nos enseñan que, a diferencia de las personas orgullosas, Jesús trataría con extraordinario amor, con empatía y compasión a quienes el mundo despreciaba por considerarlos de poco valor. Preguntas 7 y 8. ¿Cómo cumplió Jesús la profecía de Isaías? Lo hizo realizando milagros que beneficiaron a los maltratados, a los marginados, como los leprosos y sordos, personas que no tenían la esperanza de mejorar su situación. Es más, muchos creían que esas enfermedades eran castigos divinos por cosas que ellos habían hecho antes. Pero Jesús los sanó con amor. Así reavivó su esperanza en Dios, demostrando que Él jamás apagaría la fe de quienes estaban sufriendo o desanimados. Veamos el párrafo 9. ¿Cómo enfatiza Hebreos 4, 15 y 16 que Jesús es un sumo sacerdote compasivo? El texto bíblico dice: porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Decía la pregunta 9, ¿cómo enfatiza Hebreos 4, 15 y 16 que Jesús es un sumo sacerdote compasivo? El texto de Hebreos decía que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido. Eso demuestra que Jesús sintió nuestro dolor como si era propio. Él lloró, a él le conmovía las cosas que pasaba. Él no curaba por simple deber, sino porque se preocupaba sinceramente por los demás. Hasta llegaba a tocar a los enfermos, algo que muchos no veían bien. Al recibir a todos con los brazos abiertos, nos está asegurando que hoy nos trata con la misma compasión y gran misericordia. Por eso es que está mencionado aquí en el artículo como un sumo sacerdote compasivo. Bien, ahora veamos y demos valor práctico para nosotros con el subtítulo Imitamos a nuestro sumo sacerdote. Párrafo 10. ¿Con qué contamos para ayudar espiritualmente a las personas sordas y a las ciegas? Y debemos ver las imágenes. Como dice la primera carta de Pedro 2:21, queremos seguir los pasos de Cristo. Por eso, para imitar la compasión de Jesús, la organización ofrece publicaciones
en más de 100 lenguas de señas. Y también en braille para las personas ciegas, que son para unos 60 idiomas. También hay videos con autodescripciones para las personas que no pueden oír, pero sí pueden ver y pueden leer lo que aparentemente sucede en la pantalla. Y hay que reconocer que hacer ese tipo de videos no es tan sencillo. Pueden durar unos cuantos minutos, pero elaborarlos toma mucho tiempo. Por ejemplo, por decirles un dato, para hacer este estudio de la atalaya, para prepararlo, buscar las respuestas, etcétera, etcétera, grabar, editar, más o menos me toma 4 horas hacerlo. Y lo que revisamos tal vez sean unos 17, 18 minutos. Ya se imaginan todo el trabajo que nuestros hermanos tienen que hacer para preparar toda esta información en tantos idiomas. Pero qué bueno que gracias a estas herramientas, las personas sordas y ciegas pueden conocer mejor a Jehová y fortalecer su valiosa relación con Él. Así que estamos también imitando la compasión como lo hacía Jesús. Y en las imágenes tenemos ahí la demostración de cómo se realizan las reuniones en señas. Posiblemente están entonando uno de los cánticos y ya podemos imaginarnos sin oír la música. Para ellos debe ser bastante complicado. Los hermanos que dirigen las reuniones tienen que prepararse mucho para hacer un buen trabajo, ser comunicativos y que se les entienda lo que ellos están tratando de transmitir. Y en la otra imagen tenemos a alguien que está leyendo en braille. Posando sus dedos sobre ciertos puntos, puede leer sin ver, leer lo que está sintiendo. Eso es algo extraordinario, cómo ellos desarrollan estas habilidades, pero también todo el trabajo que la organización se toma para llegar a estas personas, para que aprendan de Jehová. Párrafo 11. ¿Cómo sigue la organización de Jehová el ejemplo de Jesús? Y aquí tenemos que leer Hechos capítulo 2, versículos 5 al 7 y luego el versículo 33. Los versículos 5 al 7 dicen: Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Así que cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que estaba desconcertada porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su propio idioma. En efecto, estaban completamente asombrados y decían: Miren a todos estos que están hablando, son galileos, ¿verdad? Y el versículo 33 dice: Por eso, puesto que Él fue elevado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Decía la pregunta 11, ¿cómo sigue la organización de Jehová el ejemplo de Jesús? Porque la organización se esfuerza por predicar las buenas noticias a personas de todas las culturas e idiomas. Por eso es que produce publicaciones bíblicas en más de 1100 idiomas. Algunos incluso tienen pocos hablantes. Y como ejemplo del esfuerzo que se hace por llegar a personas, se menciona aquí que la variante del idioma romaní tiene 20 variantes que se puede hablar ese mismo idioma. Y aún así, la organización trata de llegar a cada una de esas personas. Esto es un esfuerzo internacional que permite que miles de personas aprendan la verdad de Dios en su propio idioma materno. Y aquí en la imagen tenemos la representación de cómo la organización lleva a cabo hacer publicaciones en más de 160 idiomas indígenas del continente americano. Tenemos aquí la representación de alguien que tiene una de las traducciones del Nuevo Mundo en ese idioma que puede entenderlo. Y a la derecha, en más de 20 variantes del idioma romaní o gitano. Se trata de llegar a la mayor cantidad posible de personas para que aprendan de Jehová. Veamos el párrafo 12. ¿Qué más hace la organización de Jehová? Coordina labores de socorro para víctimas de desastres naturales mediante voluntarios dispuestos. También proporciona lugares de adoración sencillos donde las personas se reúnen para aprender sobre el amor de Dios. Estas acciones están demostrando que la organización imita el interés sincero de Jesús por el bienestar de sus discípulos. Veamos el último subtítulo. Nuestro sumo sacerdote nos ayuda a cada uno de nosotros. La pregunta 13. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que Jesús nos ayuda?
Podemos mencionar algunas que están en el párrafo como es pastor excelente. Por eso Jesús nos da fuerza mediante el Espíritu Santo cuando nos sentimos aplastados por los problemas. Puede ser por una enfermedad grave, por un error que hemos cometido o algún desacuerdo que ha habido con alguno que otro hermano. También utiliza a los ancianos y a los hermanos para darnos el ánimo necesario. Él conoce muy bien nuestros sentimientos y asegura que tengamos lo indispensable para mantener nuestra fe y salud espiritual. Párrafo 14. ¿Qué podemos hacer para luchar contra el desánimo? Cuando llegamos a sentirnos así, es necesario que meditemos en el papel de Jesús como sumo sacerdote compasivo. Por eso es necesario que recordemos que Jehová lo envió a la tierra para comprender nuestros problemas, y así nosotros tenemos confianza de que se nos entiende. Cuando nos sentimos hundidos por nuestras debilidades, podemos orar sabiendo que Jesús nos dará una mano justo en el momento en que más necesitamos ayuda, porque Él nos entiende, nos comprende muy bien. Y veamos un ejemplo práctico en el párrafo 15, que ayudó a un hermano a volver a la congregación. A este hermano, a que se le ha puesto un nombre como Estéfano, lo ayudó la acogida cariñosa de los ancianos y el recordatorio de que Jehová y Jesús querían que perseverara. Él fue muy claro. Después de 12 años de no haber ido a la reunión, fue incómodo volver a entrar en un salón de reino, pero quería formar parte de la cariñosa familia de Jehová otra vez. Por eso, a pesar de sentirse decepcionado de sí mismo, el amor de los hermanos lo fortaleció. Finalmente fue readmitido y ahora sirve felizmente a Jehová junto con toda su familia. Veamos el párrafo 16. ¿Por qué nos sentimos muy agradecidos de tener a un sumo sacerdote tan compasivo? Porque así como lo hizo en el pasado, hoy también nos ayuda en el momento oportuno y pronto nos liberará de la imperfección. Saber que Él nos entiende perfectamente nos consuela mucho. Alabamos a Jehová por su misericordia al nombrar a su Hijo como un sumo sacerdote que realmente se compadece de todos nosotros, no porque se imagina lo que sentimos, sino que porque Él lo vivió en carne propia cuando vino a la tierra. Revisemos ahora las preguntas de repaso. La primera, ¿cómo preparó a Jesús para ser sumo sacerdote todo lo que vivió en la tierra? Vivir como humano permitió a Jesús experimentar el cansancio, el dolor y la pérdida de seres queridos. Estas vivencias le dieron una perspectiva humana sobre el sufrimiento. Así fue perfeccionado para entender profundamente nuestros sentimientos y debilidades, convirtiéndose en un sumo sacerdote capaz de tratarnos con verdadera compasión y empatía. La siguiente pregunta, ¿cómo cumplió Jesús las palabras de Isaías 42:3? La cumplió al tratar con amor a los débiles, a quienes se comparaba con cañas quebradas. No despreció a los marginados como los leprosos o pecadores arrepentidos. Al sanarlos y consolarlos, demostró que vino para reavivar la esperanza de los humildes y no para aplastar a quienes ya sufrían. Y la última pregunta, ¿cómo nos ayuda nuestro sumo sacerdote hoy en día? Jesús nos ayuda dándonos fuerzas mediante el Espíritu Santo y utilizando a los ancianos para consolarnos. Él intercede por nosotros ante su Padre, especialmente cuando nos sentimos desanimados por nuestros errores. Además, guía a la organización para proveer alimento espiritual y ayuda práctica, cuidándonos como lo que es, un pastor amoroso y excelente. Sin duda, un hermoso artículo que nos hace recordar que Jesús aprendió las cosas por vivirlas, por sentirlas de manera personal aquí en la tierra. Esto es lo que vamos a repasar en este estudio de la Atalaya de esta semana de enero 19 al 25. Queremos aprovechar nuestra reunión y participar con nuestros comentarios y por supuesto también escuchar con atención los de nuestros hermanos. Recordamos el tema de este estudio: Jesús
es un sumo sacerdote compasivo. Es el artículo de estudio número 46. Esperamos disfrutar cada uno de nosotros este fin de semana en nuestra reunión y si es la voluntad de Jehová encontrarnos en una próxima oportunidad.